Buenas tardes, qué gusto que podamos estar otra vez conectadas por este medio Mujeres de ADQ. En este día, pues, Ale me acompaña, queremos platicar con ustedes. Muy buenas tardes, me gusta mucho estar aquí con ustedes, con mi mamá y compartir este clip con ustedes. Gracias por quedarse en casa, gracias por estar conectadas. En esta tarde vamos a platicar con ustedes sobre cómo podemos mantener la calma en nuestra casa. Vamos a hablar un poco sobre las emociones. Sabemos todas lo que estamos viviendo en nuestras casas y qué es lo que le está pasando al mundo, pero en este momento el mundo no ha encontrado la esperanza en la economía, tampoco ha encontrado respuestas en los médicos. El mundo cada vez está llenándose más de miedo y se está apoderando del corazón de las personas. Pero quiero recordarte que las emociones son parte de nosotros y que no debemos acallarlas. Estas emociones nos motivan para hacer el bien o para hacer el mal. Las emociones positivas producen sentimientos de satisfacción y de bienestar, y las emociones negativas pues nos causan dolor y angustia. Las emociones, quiero decirte, como lo hemos visto en otras ocasiones, que determinan nuestra conducta. Actuamos de una manera o de otra según nos vayamos sintiendo. Esto, en estos tiempos, puede complicarnos más la estancia en nuestra casa si tenemos emociones negativas. A veces las emociones son dolorosas y nos llevan más a buscar a Dios, para que Él nos ayude, para que Él nos sostenga, para que Él nos sane. Pero es importante reconocer que cada una de nosotras tenemos a veces esas emociones que nos hacen reaccionar no adecuadamente, porque sentimos demasiada presión de las circunstancias que estamos viviendo. Ale, como Abraham, yo no sé si tú te habías puesto a pensar que Abraham fue al hombre que se le pidió que sacrificara a su hijo. ¿Te puedes imaginar esos sentimientos encontrados que él tenía cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo? Por un lado quería obedecer, pero era su hijo al que amaba. Sí, claro. Y que había esperado tanto. ¿Con qué emociones habrá luchado? Pero finalmente él tomó una decisión, le creyó a Dios y Dios lo libró. También, fíjate, Ale, que yo me puse a pensar en estos días, cuando Moisés sacó a todo el pueblo de Israel de Egipto y los empezó a encaminar y se toparon con el Mar Rojo. Yo me imagino ese gran mar cuando llegó Moisés y atrás de él todo ese pueblo. Señor, ¿cómo me vas a respaldar? Señor, me creyeron, enojado, frustrado, triste. Y Dios le dijo, usa lo que tienes en la mano. Él puso su vara en el mar y se abrió. Yo me imagino la paz, la tranquilidad de haber visto el respaldo de Dios. Y Moisés confió en Dios hasta ese punto y Dios lo libró. Y también Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Cuando oró para que no lloviera, no llovió. Quiero que pienses esto, querida mujer de amistad. Él era un hombre con debilidades, pero él brincó esas debilidades, no se quedó sumido en esas debilidades. También tuvo que tomar una decisión, levantar su voz, levantar sus ojos al cielo y orar, y Dios le escuchó. Oró a Dios y Dios lo escuchó, Ale. Sí. Ale, ¿tú te has puesto a pensar qué habrá pasado con Jesús? ¿Qué emociones vivió Jesús? Sí, creo que a mí me encanta hablar de Jesús y estudiar de Jesús porque al final fue el hombre más perfecto que ha pisado y pisará el planeta, y estudiar cómo trató a las personas, cómo convivió con los demás, y en este caso cómo trató con sus propias emociones, pues me da mucha esperanza y por supuesto también es un ejemplo a seguir. Y un pasaje que me llama la atención es Jesús en Getsemaní. Cuando está con sus discípulos y dice así el versículo,
que Jesús comenzó a sentirse triste y angustiado y les dijo a sus discípulos: mi tristeza es tan grande que me siento morir. Wow, eso, o sea, es demasiado fuerte lo que estaba sintiendo Jesús en ese momento. Creo que yo nunca me he sentido con una angustia tan grande que sienta que me estoy muriendo de la angustia literalmente. Y Jesús experimentó todas esas emociones como ser humano. Entonces, digo, no está mal que también nosotros como humanos experimentemos emociones, tanto positivas como negativas. También en otro pasaje dice que Jesús, muy molesto, suspiró profundamente, refiriéndose a la gente que le estaba pidiendo una señal milagrosa. Me imagino como un... no sé, que hasta hizo ruido, ¿no? Su suspiro en exasperación, en enojo, en molestia. Y creo que yo también me he sentido frustrada, yo también me he sentido enojada, molesta, y se nota y el cuerpo lo saca. Y en este caso Jesús lo sacó en un suspiro muy profundo y se notó su molestia. O en el pasaje del templo, cuando Jesús llega y voltea las mesas, yo sí he estado tan enojada que he aventado cosas. Pues Jesús también. Entonces, vemos a un Jesús emocional. Un Jesús que experimentó emociones positivas, negativas. Y dice Isaías 53 que Jesús era un hombre de dolores. Eso quiere decir que experimentó emociones y dolor, tanto emocional como físico, así como todos nosotros, como hombre y como el hombre más perfecto del planeta. Muchos de los sentimientos de frustración que sintió Jesús fue hacia sus seguidores por no entender que Él era el Mesías, por no entender el corazón detrás de su mensaje, detrás de sus milagros. Sintió mucha impotencia, y creo que yo también. Y en este tiempo que estamos pues más encerrados y también más encerrados con nuestras emociones, puede ser que sea más difícil sobrellevar las emociones. A veces con el trabajo, con salir, pues te despejas un poquito, te ocupas en otra cosa, te distraes, pero ahora muchas personas estamos conviviendo más de cerca con nuestras emociones y tenemos que confrontarlas y enfrentarlas. Y bueno, me pongo a pensar que Jesús, un ser humano emocional, no las reprimió, no las vio como un defecto. Y creo que en nuestro caso como mujeres, algunas veces podemos ser señaladas como emocionales, como si eso fuera algo malo o una debilidad o un defecto. Pero en este caso yo no veo que Jesús haya tratado sus emociones como una debilidad, como un defecto, como algo que reprimir. Y a mí me da esperanza, me da alegría, me da empatía, me identifico con Jesús, saber que Él sintió este tipo de angustia, de enojo, de frustración, y fue el Hijo de Dios, y fue perfecto, y llegó al cielo y al infierno, y nos dio la salvación y todo, y siendo un ser humano completamente emocional. Y uno de los pasajes que más me llaman la atención es respecto a Jesús y sus emociones, respecto a la muerte de Lázaro. Sabemos que Lázaro era un muy buen amigo de Jesús, y no solamente Lázaro, también las hermanas de Lázaro, María y Marta. En varios pasajes de la Biblia se hace referencia a la relación cercana que tenía Jesús con ellos. Y vemos en el pasaje que bueno, el clásico versículo que todos nos sabemos de Jesús lloró. Si no te sabes un versículo, ya te sabes ese. Jesús lloró. Es un versículo completo. Y nos habla de un Jesús muy emocional. Y en este caso, llegan las hermanas, le reclaman a Jesús, porque Jesús a propósito retrasa su llegada para permitir que Lázaro muera. Jesús permite que Lázaro muera y llegan corriendo las hermanas a encontrarse con él, a reclamarle. O sea, yo me imagino que a reclamarle, porque si tú pudiste haberlo evitado, te tardaste, ¿no? Si hubieras estado aquí antes. Y Jesús llora al sentir
empatía y compasión por ellas y por la gente que estaba ahí. Jesús llora por eso. No llora porque Lázaro se haya muerto. Lloró porque sintió las emociones de sus hermanas. Jesús sabía que lo iba a resucitar. Sí, claro. Jesús sabía que lo iba a resucitar y sin embargo dice que sintió dice que se entremeció su espíritu. Se entremeció su espíritu, una angustia muy fuerte, emocional. Y bueno, contemplar las emociones y las experiencias emocionales de Jesús nos da esperanza, a mí me da mucha tranquilidad saber que puedo expresar mis emociones y seguir siendo como Jesús. Expresar mi tristeza, expresar mi angustia, expresar mi enojo y seguir siendo como Jesús. Y dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sabemos que tenemos un sumo sacerdote que se identifica con nosotros y con nuestras debilidades. Y tú, Mar, ¿cómo sientes que este texto, este versículo de Hebreos nos lleva a tener una relación más cercana con Jesús? Pues a mí me sirve mucho, Ale, para sentirme identificada con Jesús, porque yo creo que todos estamos pasando de una emoción a otra muy rápido, por esto que comentas del encierro, por convivir más, y pues me da más la libertad de acercarme a Él y pedirle a Él que traiga calma a mi corazón, para que yo con los que estoy conviviendo en casa pues pueda contribuir y traer calma a nuestra casa. Y bueno, vamos a hablar sobre 3 tips para mantener la casa en calma. El número 1 es fortalece tu vida espiritual. Tú como mujer, ahí las niñas que tienes en casa, a tu esposo, a tus niños, enséñalas individualmente a fortalecer su vida espiritual. Fíjate, Ale, que yo he sabido que el libro de Salmos es de los libros favoritos de los cristianos. Sí. Y yo me imagino que es porque como fue escrito por diferentes personas, son hombres con amor, hombres felices, hombres contentos, pero también ahí en los salmos encontramos a hombres frustrados, llorando, sedientos, clamando, pidiendo auxilio porque están pasando diferentes momentos en su vida cotidiana como los que estamos pasando hoy aquí en este momento que nos ha tocado vivir. Y fíjate que el libro de Salmos, en el primer capítulo y en el primer versículo, empieza así: dichoso el hombre, dichoso el que ama y el que estudia la Biblia. Fíjate que la palabra dichoso, como ya no se usa tanto esa palabra en nuestra actualidad, significa extremadamente feliz, bendecido o afortunado. ¿Por qué un hombre puede ser dichoso? Pues porque estudia y ama la palabra. Claro. Por eso dice, dichoso el hombre que ama y estudia la palabra, porque es ahí en la palabra, en nuestro testamento que Dios ya nos dejó escrito, que ahí vamos a encontrar consuelo, esperanza, dirección y paz en lo que estemos viviendo. Así es que no permitas que la falta de fe de algunos te limite. Solamente te quiero recordar lo que dice la palabra, que al que cree todo le es posible. Tus emociones y las nuestras son escuchadas. Dios es omnisciente y omnipresente. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en momentos de dificultad. Y el versículo 11 de ese mismo capítulo dice: el Señor está entre nosotros. Y el Salmo 4:3 dice: sépanlo de una vez, Dios muestra su amor, por eso me escucha cuando lo llamo. Ni un enemigo microscópico, ni el cáncer, ni la incertidumbre, ni la economía, ni las limitaciones, Ale, puede cambiar el propósito que Dios tiene para nuestra vida, porque Dios
no nos ha abandonado ni nos va a abandonar nunca. Así es. En esto podemos estar tranquilas y tener esperanza. Por eso es muy importante estudiar y amar lo que Dios nos ha dejado escrito. Y el tip número 2, tener una rutina en casa ayuda a mantener la calma. Fíjense que los expertos dicen que el cerebro responde muy bien a las rutinas porque son como anclajes. Nos da seguridad saber qué es lo que sigue. Así es que te animo a que tengas una rutina y que te pongas de acuerdo con los de casa. Recuerda que en esa rutina puedes añadir el hacer ejercicio, puedes escoger un tiempo determinado y unos días, no lo tienes que hacer todos los días. Los quehaceres de la casa, también ponlos ahí en una rutina y así te evitarás estar limpiando todo el día. Establece horarios para trabajar o para estudiar. Bueno, ya sabemos que tenemos que preparar la comida, tener los alimentos también dentro de esos horarios. Procura no cambiar tanto los horarios, porque toda esta rutina te va a ir ayudando a que todos con los que estás conviviendo en casa tengan calma. Además, los especialistas también recomiendan que cada 5 días cambies la rutina. Así es que también piensa en tu fin de semana. Haz cosas diferentes dentro de las casas. Y otra recomendación para establecer dentro de tu rutina, no tengan prendido todo el tiempo la televisión con los noticieros. Tanta mala noticia puede provocar ansiedad. Tanto escuchar puede provocarnos estrés. Pon un tiempo también determinado cuando vas a escuchar las noticias. Y por último, el tip número 3. Manténganse en contacto social con los de afuera. Llama a tus familiares, a tus amigos. No porque estemos en este encierro, no tengas que tener comunicación con los de afuera. Nos hace bien seguir en contacto con nuestros familiares y con nuestros amigos. Usa los medios en los que estamos aprendiendo a usar para verlos, para escucharlos, para saber cómo ellos están viviendo. ¿Qué te parece, Ale, si cerramos este tiempo poniendo todos estos hogares que nos están viendo, todas estas lindas mujeres de amistad, para que el Dios nos dé sabiduría de mantener la calma en nuestros hogares? Sí, perfecto. Pues voy a orar. Entonces, ahí en tu casa, cierra tus ojos y acompáñame a orar, no solo por ti y por tu familia, sino también por tus familiares, por tus conocidos y por todas las mujeres que tú conoces de amistad. Gracias, Señor, por todas las mujeres que el día de hoy se conectaron con nosotras. Gracias por cada hogar que ellas representan, por cada familia, por sus familiares, por sus amigos. Gracias, Señor, porque tú tienes el control aún en medio de todo este caos. Tú sigues en control, tú sigues siendo el Rey. Y te quiero pedir y te quiero rogar que tú también sigas siendo el Rey en medio de las emociones, en medio de la angustia o en medio de la tristeza que podamos sentir en estos momentos. Que tú sigas siendo el Rey de nuestros corazones, sigas siendo el Rey en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Que nos dé sabiduría para manejar las emociones que sentimos, que nos dé sabiduría para expresarlas, para manejarlas y para sobrepasarlas y cambiar hacia otra positiva. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro, porque tu Espíritu Santo habita dentro de nosotros y nos ayuda y nos empodera para manejar nuestras emociones y las situaciones difíciles que podamos vivir en medio de esta pandemia. Declaro que ni la angustia, ni el miedo, ni el temor, ni la depresión, ni la ansiedad, ni ninguna emoción negativa se apodera de nuestros corazones, sino que tu paz, tu gozo y tu amor reinan en nuestro corazón y en nuestros hogares. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Jesús, porque en ti confiamos y tú eres nuestra paz y reinas en nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por quedarte en casa. Gracias por conectarte con nosotros. Que Dios las bendiga.